Continuando con la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro, como la oración modelo del Señor Jesús. Hoy vamos a hacer la sesión 6, la parte 1 de la sesión 6, acerca de la segunda petición: que venga a tu reino, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así en la tierra. Las 5 peticiones, como ya hemos dicho, son: número 1, santifica tu nombre; número 2, de la que vamos a hablar hoy, haz venir tu reino, haz tu voluntad; número 3, danos el pan; número 4, perdona nuestras deudas; y número 5, no nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda petición, pero la sesión va a estar dividida en 2 partes principales. Eso lo que significa es que vamos a hacer 2 videos separados de esta sesión. La parte 1, de la que vamos a hablar hoy, enfocada en la frase que venga a tu reino. Nos vamos a enfocar en esa primera parte de la frase. Y el próximo video va a ser la parte 2, donde hablaremos de la segunda parte de la frase: que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así en la tierra. Y la razón por la que estamos dividiendo esta sesión 6 en 2 partes es porque queremos tomarnos el tiempo necesario para tocar esto en detalle, ya que se trata del reino, se trata de el tema central de la oración. Así que nos vamos a tomar el tiempo para explicarlo y presentarlo de la mejor manera posible, y por eso lo estamos dividiendo en 2 partes, para que cada parte pues sea no tan extensa. Número 1, que venga a tu reino. Esta es la segunda de las 5 peticiones en la cual se le pide a Dios que establezca su reino y de esa manera lleve a cabo su voluntad y propósito eterno. Como veremos, ese reino es el reino de su Mesías Jesús, que será el reino restaurado de la nación de Israel. Lucas 1:32 al 33, un pasaje muy importante, en donde el ángel Gabriel dice acerca de Jesús que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob, eso es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo he dicho esto antes y lo voy a decir otra vez. El trono de David se refiere al poder, al reino del rey David, que existió hace siglos atrás, pero que, como vamos a ver hoy, fue destruido, fue juzgado por Dios por causa del pecado de la nación y de los reyes de Israel, los reyes de Judá, pero que el Señor prometió que los restauraría. Y aquí, cuando el Señor envía a su Hijo y Jesús es encarnado y nace de María, esto es lo que se dice de él, porque Jesús es el Hijo de David, que se sentará sobre el trono de David en el futuro, cuando Él venga. Hechos 1:6 dice que justo después de Jesús pasar 40 días con los discípulos enseñándoles del reino, los discípulos le preguntan: bueno, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Porque esa era la expectativa que ellos tenían, y era una expectativa absolutamente legítima y bíblica. Y de hecho, la respuesta de Jesús, contrario a lo que mucha gente dice hoy en día, no era una corrección de la pregunta de los discípulos. Es decir, Jesús no estaba tratando de decirles su pregunta no es relevante o válida. Jesús simplemente les dice: no les toca a ustedes saber en qué tiempo el Padre va a hacer eso, sino más bien lo que les toca es ser testigos de la venida de ese reino, anunciar por el Espíritu la venida de ese reino a Israel y las naciones. Y por lo tanto, la pregunta de los discípulos era completamente válida y legítima, porque estaba basada, claro está, en las Escrituras. Esta petición, la petición que venga a tu reino, está directamente relacionada a la primera, de la que hablamos en la sesión anterior, sesión 5, ya que será al establecer este reino que el Padre santificará su nombre en el día del Señor durante el nuevo Éxodo. Por eso, como todas las demás peticiones, esta también es de carácter apocalíptico. Siendo de carácter apocalíptico, es decir, estando enfocada en el cumplimiento que tendrá cuando el Señor venga en su día,
La respuesta a esta oración o a esta petición tendrá lugar en ese futuro escatológico. Y no es algo por lo que oramos para que ocurra ahora, sino por lo que esperamos pacientemente. Y según se desarrolle esta sesión, esta primera parte, yo espero poder demostrar esto de la mejor manera posible. Aquí Donald Hackner, él dice que evidentemente esta petición se refiere al reinado escatológico de Dios, esperado y anhelado por el pueblo judío. Se trata de la consumación de los propósitos de Dios en la historia, el cumplimiento de las visiones proféticas acerca del gozo futuro. Hablar, otra cita, esta es de Darrell Buck, quien dice que hablar del significado de la frase como si fuera donde se reverencia a Dios, su reino viene, hace que se pierda el ímpetu escatológico de la petición. Ambas peticiones se hacen en el tiempo aoristo, lo cual resume la petición al buscar su llegada y no enfatizando el proceso que conduce a la realización. Y él hace ahí una observación en cuanto a la gramática del griego. Y sin entrar en detalles de ese detalle técnico, la observación es válida porque ellos mismos, gente que conoce el griego de la Biblia, dicen claramente que la manera en que Jesús expresó la petición no tiene que ver para nada con un proceso gradual, sino más bien con un evento o un bloque de tiempo, algo que ocurre repentinamente y en un momento en particular. Ese es el punto que él está mencionando. Esto nos lleva de hecho al famoso debate acerca del reino. Por los pasados siglos de la historia, especialmente a partir de la influencia de una escuela de interpretación basada en Alejandría, Egipto, la arrogancia de los gentiles se ha manifestado al extremo por medio del interminable debate acerca del reino de Dios. Y yo les invito de hecho a que si van al sitio web poramordesion.org y visitan el enlace que vamos a tener disponibles en YouTube o aún en el website con este recurso que estamos aquí enlazando, pueden ver con mucho más detalle de qué se trató esta escuela de interpretación basada en Alejandría. No voy a hablar de eso porque nos tomaría muchísimo tiempo, pero lo pueden ver en ese enlace. Así que estamos hablando de este debate que ha existido, y yo me refiero a ese debate como algo que ha expresado la arrogancia de los gentiles. Es decir, tantos y tantos de nosotros los gentiles que no hemos querido reconocer la elección de Israel y el hecho de que Dios continúa teniendo un propósito central con la nación de Israel, y que el reino de Dios es el reino de Israel, y todo eso, todo ese tema ha causado mucho debate por siglos. Y claro está, en esta sesión vamos a tratarlo hasta cierto punto. Contrario a la expectativa judío-apocalíptica sostenida por los apóstoles y los creyentes en el primer siglo, han surgido dos ideas incorrectas acerca del reino. Estas no son las únicas, pero sí las más prominentes. La primera es la famosa idea de que el reino es ahora, siendo expresado por la Iglesia en este siglo. Una idea conocida como escatología realizada. Es decir, aquello que la Biblia anuncia como escatológico o relacionado al fin del siglo o el siglo venidero, la vida que vendrá cuando Jesús vuelva, ha sido realizado o se ha cumplido ya. Y esta teología propone que el reino de Dios fue totalmente iniciado o realizado en la primera venida de Jesús. Y hay diferentes teólogos que han argumentado en favor de esto. La segunda idea, más prominente, es que el reino ya es, pero todavía no es, siendo expresado por medio de la Iglesia en este siglo. Una idea conocida como escatología inaugurada, la cual propone que el reino de Dios fue parcialmente iniciado o inaugurado en la primera venida de Jesús. Continuando con este tema, la idea del reino ahora se ha expresado principalmente en términos del postmilenarismo y el amilenarismo. La diferencia fundamental entre ambas ideas, es decir, entre el postmilenarismo y el amilenarismo,
es que el amilenarismo afirma que el milenio, pueden ver Apocalipsis 20 para ver a lo que nos referimos con el milenio, no es literal, sino simbólico. Y ahí viene, claro está, la idea de que es amilenarismo, porque a en griego significa no o no hay, por lo tanto no hay milenio, no son 1000 años literales, sino que es algo simbólico. Y ellos argumentan también que el milenio, perdón, el reino comenzó en Pentecostés. Cristo manifiesta su reino ahora desde el cielo por medio de la iglesia. Para elaborar un poco este punto antes de pasar al próximo, el milenarismo se refiere en general a ese famoso pasaje, mucho más que Apocalipsis 20 de hecho. El amilenarismo es toda una escuela teológica relacionada al reino, y particularmente aquellos que sostienen una convicción premilenarista. Y en un momento vamos a ver de qué se trata eso. Pero todo está principalmente enfocado en Apocalipsis 20, donde dice que Jesús va a venir y va a establecer, va a reinar por 1000 años. Y de ahí donde viene la frase el milenio. Sin embargo, no vamos a entrar de hecho en el tema del milenio en particular ahora, pero lo que sí es importante enfatizar es que en relación a la doctrina del reino en general, pues, y relacionado al reino ahora, a la idea de que el reino es ahora, el postmilenarismo y el amilenarismo han sido las dos ideas principales. El postmilenarismo, por otro lado, afirma que sí habrá una época dorada de dominio para la iglesia en esta vida, la cual logrará establecer el reino en todo el mundo. Jesús vendrá después, o post-milenio, después de que eso se lleve a cabo. Y de ahí es de donde vienen los términos amilenarismo, postmilenarismo o premilenarismo. Como ya dije, amilenarismo simplemente dice que no hay milenio porque es simbólico, no son 1000 años literales. El postmilenarismo, sin embargo, muchos de los postmilenaristas sí afirman que habrá 1000 años de una época de gloria y dominio para la iglesia en esta vida antes de que Jesús venga. Por lo tanto, Jesús vendrá después del milenio. Por eso se le llama postmilenarismo, postmilenio. El amilenarismo tiende a ser de carácter escapista, vamos a ver por qué, ya que Jesús reina ahora en el cielo, por lo tanto la meta principal del creyente es irse allá. El postmilenarismo tiende a ser más dominionista y extremadamente carnal, de hecho, en su intensa búsqueda por lograr el dominio ahora. Ambas ideas habrían sido una aberrante herejía para los apóstoles de Jesús. Y quería mencionar que en varias semanas vamos a publicar un artículo en poramordesion.org. No lo tenemos todavía listo, pero va a estar listo en las próximas semanas, si el Señor lo permite, donde vamos a hablar de todo este tema con mayor detalle y acerca de escatología realizada, inaugurada, para aquellos que les interese indagar más todavía y cultivar mayor claridad acerca de este tema. Pues lo vamos a presentar, va a ser un artículo muy extenso, pero necesario para poder aclarar todo lo relacionado a este asunto del reino de Dios, entre otras cosas. La idea de que el reino ya es, pero todavía no es, se ha expresado principalmente por medio del inauguracionalismo. Palabra larga y rara, ¿verdad? Pero básicamente de lo que se trata la escatología inaugurada. Y como dijimos hace un momento brevemente, este propone que el reino fue inaugurado por Jesús en su primera venida, pero que será plenamente consumado en su segunda venida. Típicamente los proponentes de esta idea se adhieren a algún tipo de premilenarismo. Entonces, este es como decir lo mejor de los dos mundos. El reino sí ya es, por lo tanto el reino es ahora, pero no completamente.
Así que todavía no es, no del todo. Por lo tanto, algo del reino sí se manifiesta ahora, algo no se manifiesta. Y por eso, como ya dije, muchos sí se consideran premilenaristas, porque sí creen que el famoso milenio va a ocurrir después. Es decir, Jesús va a venir premilenio para establecer ese milenio, esos 1000 años. Por eso, sí sostienen que Jesús vendrá antes del milenio, premilenio. Sin embargo, algo del reino se manifiesta ahora por medio de la iglesia. A pesar de que esta idea realmente produce una enorme confusión y distorsión del evangelio, la misma se ha convertido en la teología estándar del mundo evangélico. Esta idea también habría sido aberrante para los apóstoles. Y por varias razones la idea se ha convertido en lo que todo el mundo piensa que es cierto y bíblico acerca del reino. Y se han escrito libros y se han hecho toda clase de estudios acerca de esto. Sin embargo, bíblicamente es absolutamente insostenible y más que cualquier otra cosa produce un grado increíble de confusión en relación al evangelio y en relación a lo que es el reino. Y claro está, el reino es lo que se proclama principalmente por medio del evangelio. En el caso particular de Latinoamérica, ha sido el postmilenarismo dominionista de la escatología realizada, es decir, el reino ahora, lo que ha ganado mayor ímpetu durante las pasadas décadas, particularmente por medio del falso evangelio de la prosperidad que se ha propagado en casi todo el sector carismático de la iglesia. Y es muy triste realmente ver lo que ha ocurrido en los pasados quizás 20, 30 años, donde entre grupos de creyentes que se aferraban a una doctrina mucho más fiel a las Escrituras, hubo todo un movimiento, toda una tendencia hasta el día de hoy que tornó el corazón de miles y miles de creyentes a un falso evangelio de prosperidad, a un falso evangelio de reino ahora, y ha producido resultados desastrosos, en mi opinión y en la opinión de muchos otros. De hecho, en algunos círculos se habla de la reevangelización de Latinoamérica como consecuencia de la falta de fruto y la confusión, la carnalidad que el evangelio de prosperidad ha traído a Latinoamérica. Y es importante que todos nosotros examinemos nuestro corazón acerca de esto y que estemos dispuestos a ser humildes delante del Señor en cuanto a ser corregidos por un error tan grave como este. Esta idea de la escatología realizada o inaugurada no es algo nuevo, ya que aún durante el tiempo de los apóstoles, ellos tuvieron que tratar, como Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses y en 1 y 2 de Timoteo, tuvieron que tratar con falsos maestros que promovían ideas contrarias al evangelio en las Escrituras, como el hecho de que el día del Señor ya ha llegado, o aquellos que se aferraban al platonismo o gnosticismo, que fue de hecho lo que causó aún mayor distorsión y confusión del evangelio y lo que comenzó el proceso en aquel entonces, que se ha intensificado aún hasta el día de hoy. En 2 de Timoteo, Pablo inclusive advierte a Timoteo de aquellos creyentes que se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornando así la fe de algunos. Y en general, estas son las semillas o las ideas iniciales que han continuado desarrollándose hasta el día de hoy en lo que se ha convertido en la escatología realizada o inaugurada, donde aquello que la Biblia y los apóstoles y los profetas anunciaron que ocurriría y se cumpliría en la venida del Señor, en el día del Señor, ellos asumen que ya se ha cumplido. Hermanos, como Pablo dijo en 1 Corintios 15, si la resurrección ya tuvo lugar, honestamente nosotros somos de todos los hombres los más dignos de lástima, porque
La realidad es que todos nos morimos, aún los creyentes, porque la resurrección no ha ocurrido. El reino no ha venido. La vida eterna no ha sido iniciada por el Señor. Como he dicho antes también, tenemos el Espíritu Santo, quien por su poder confirma y garantiza ese cumplimiento futuro de las promesas, esa venida futura del reino. Así fue que los apóstoles definieron e interpretaron los dones del Espíritu y las manifestaciones de poder del Espíritu. El nosotros tener fe en Dios no significa en lo absoluto abrazar una idea tan absurda como reino ahora, o resurrección ahora, o día del Señor ahora. Por el contrario, la verdadera fe es la fe que se aferra a la promesa y espera por la promesa real. Y reducir las promesas gloriosas de un reino literal y tangible en la tierra. De la misma manera que menoscabar la gloria de la resurrección que vendrá, el poder indescriptible del día del Señor, reducir eso a aquello que se ha reducido por medio de falsas doctrinas como la escatología realizada o inaugurada, es tan patético y tan triste. Trae tanta confusión y desánimo al corazón de creyentes. Vamos a ilustrar esta distorsión platónica, y estoy aludiendo a lo que originó todo este tema, todo este asunto. Está basado principalmente en la filosofía griega, en las ideas de Platón, quien sostuvo que el mundo existía en términos de dos dimensiones distintas: la dimensión sobrenatural y la dimensión natural. La dimensión sobrenatural era inmaterial y la natural era material o física. ¿Cómo esto se aplicó a la idea del reino? Se ve de esta manera. En el caso amilenarista en particular, tiende a ser escapista, es decir, se trata de irnos al cielo, porque de eso se trata el reino. O en el caso del posmilenarismo es más dominionista, donde se busca establecer el reino en esta vida, de la manera que sea. Y todo, repito, está basado en esta distorsión, en esta separación de la realidad entre lo material y lo inmaterial. Yo he hablado extensamente en el pasado de esto, así que no lo quiero elaborar. Y de hecho, esa referencia, ese enlace que les mencioné anteriormente, ahí van a poder ver mucho más acerca de esto, si les interesa. En adición, el día del Señor se ve como un día de destrucción en relación a la tierra, es decir, Dios va a aniquilar la creación, particularmente la tierra. En el caso del inauguracionalismo, básicamente aquello que pertenece al reino en el siglo venidero se manifiesta ahora parcialmente. Es así como podemos ilustrar más visualmente estas ideas. Esto es en contraste con la expectativa judío-apocalíptica del reino que tenían Jesús mismo y los apóstoles, donde ellos veían la creación habiendo sido creada como un todo, los cielos y la tierra, es lo que representa el circulito con la T. Y originalmente el Señor estableció su trono en los cielos y el trono de Adán en la tierra, y que funcionaban y se relacionaban con rectitud y perfección. Sin embargo, cuando Adán pecó, entró la corrupción, la muerte, la rebelión al mundo, a la historia. Sin embargo, el Señor establece un plan y promete que un hijo de Adán vendría para restaurar todas las cosas. Y el Señor escogió a un hombre y al pueblo que surgiría de ese hombre, Abraham, para traer a esa simiente, Jesús, el Mesías.
Y luego de entre ese pueblo, de esa nación, escogió a un hombre en particular, un rey, el rey David, quien sería el padre de esa simiente, de ese hijo de Dios. Por lo tanto, la esperanza, la expectativa bíblica del reino es transnacional, es israelita, está centrada en Israel, pero trasciende y se extiende a las naciones, y está centrada en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y este reino será establecido en el día del Señor, o el día del Mesías, lo cual será la restauración final de ese reino. Y como ven abajo, el círculo más grande, en el centro hay una J, representa Jerusalén, luego hay una I, que representa a Israel, claro, esta Jerusalén está en Israel, y los círculos alrededor de los círculos del centro representan a las naciones, que serán reunidas en torno a Jerusalén e Israel, el reino de Israel, para ser bendecidas, para el Señor administrar justicia y rectitud para las naciones de la tierra. Y el trono del Señor va a ser restablecido en ese día en la tierra. Por lo tanto, es una expectativa, una esperanza apocalíptica y judía, porque está centrada en Israel, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y va a ser llevada a cabo, se va a cumplir en el día del Señor. Y es ahí donde el Señor establecerá nuevos cielos y nueva tierra para siempre, por toda la eternidad. Aunque no podemos elaborar en detalle la enseñanza bíblica acerca del reino de Dios, sí presentaré un breve resumen que nos dé una idea básica. Siendo un reino que será restaurado, eso implica que existió en el pasado. No existe en el presente, pero existirá en el futuro. Por eso es el centro del épico drama que nos presenta la Biblia. Dijimos al principio que se trata de un reino que va a ser restaurado. Y ahora vamos a comenzar a ver eso más claramente. Y esto es todo un drama. Hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia, es algo tan absolutamente épico, dramático, intenso. Algo que ha transcurrido realmente en la historia, en tiempo y espacio, reyes que existieron, profetas que proclamaron, juicios que se derramaron, salvaciones que fueron llevadas a cabo, cumplimientos que ocurrieron, la venida del Mesías en su primera venida, la proclamación del Evangelio a los gentiles hasta el día de hoy, es algo tan apoteósico, tan glorioso lo que se ha estado desarrollando a lo largo de los siglos. Y cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, tenemos que verlo así. Tenemos que leer el Salmo 89, por ejemplo, y verlo tan literal como realmente ha sido históricamente. Donde el Señor halló a su siervo David, lo ungió, lo estableció como a su Mesías, como aquel por medio de quien vendría el ungido final. Y Dios lo adopta como su hijo y lo llama su primogénito. Y el Señor dice, en el verso 35, dice que una vez he jurado por mi santidad, por mi propio nombre, no mentiré a David. No mentiré a David. Hermanos, la promesa que el Señor le hace a David es tan real y tan seria que el Señor pone su propio nombre en juego si Él no cumple su promesa. Y sabemos que Él va a cumplir, porque nos ha dado la demostración de que lo va a hacer. Y por lo tanto, reinterpretar o cambiar el significado literal, histórico, bíblico de los pactos como este es muy serio. Es muy serio jugar con fuego delante del Señor. Esto no son simplemente juegos teológicos. No son simplemente la opinión de una escuela teológica versus otra, o la opinión de un pastor o un teólogo versus otro.
Esto se trata de un testimonio profético y apostólico que el Señor le confía a sus siervos. Y de la única manera que hace sentido y que tiene peso sobre la conciencia y el corazón es si es real y verdadero como el Señor lo ha demostrado que lo es. Por lo tanto, jugar juegos tontos y reinterpretar y adulterar y torcer las escrituras es algo muy serio, hermanos. No es simplemente mi opinión versus tu opinión. Es muy serio delante del Señor. Y yo digo esto con temor y temblor. Vamos a hablar ahora acerca del inicio del reino. El establecimiento inicial del reino de Dios sobre su pueblo Israel fue todo un proceso que comenzó con el éxodo de Egipto y el pacto en el Sinaí y culminó con el surgimiento de la dinastía de David, el reinado de Salomón y la construcción del templo en Jerusalén. El éxodo y el pacto que el Señor establece en el monte Sinaí con su pueblo Israel fue fundamental y fue parte esencial de lo que luego culmina con David en particular en relación a establecer el reino de una manera oficial a base del pacto sobre Israel y por extensión sobre las naciones de la tierra. En Éxodo 8, verso 1, el Señor le dice por medio de Moisés a Faraón que deje ir a su pueblo para que me sirva. Y eso tiene la connotación de que sirvan al Señor como súbditos a un rey. Y menciono este verso porque, repito, el proceso comienza en el Éxodo. El Señor tenía que librar a su pueblo, establecer el pacto con su pueblo y todos los demás procesos y eventos que transcurren a fin de que el reino pudiera ser establecido oficialmente en el momento indicado. Éxodo 19, versos 4 al 6. El Señor hace referencia a lo que Él hizo a los egipcios. Y Él les dice a su pueblo, si ustedes guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque a mí es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y es importante mencionar en la nota que tengo abajo que el pacto con Israel en Sinaí es lo que se conocía en la antigüedad como un tratado entre un soberano, que en este caso es Yahweh o el Señor, y un siervo o vasallo, que es Israel, por el cual el soberano prometía protección y provisión a cambio de obediencia y leal devoción. Entonces, hay toda una terminología técnica que utilizan hoy los estudiosos para describir lo que históricamente fue este pacto con Israel. Y es absolutamente gubernamental. El Señor se estaba estableciendo como el soberano sobre Israel y estaba llamando a su pueblo a someterse a Él, a servirlo a Él como vasallo, como siervo, y de esa manera establecer su dominio, su reinado en y por medio de Israel, extender su dominio a toda la tierra. De esta manera, este tema es increíblemente vasto y mi intención es tocar todos los detalles, presentar un panorama general, así que yo les pido que solamente prestemos atención a estos detalles en general y de hecho si tienen preguntas pues pueden comunicarse con nosotros y nosotros podemos interactuar aún más en cuanto a estos temas. Continuando, Josué 10, el Señor pelea por Israel porque esto continúa el proceso que ya mencioné. En este caso, Josué lidera al pueblo a la tierra y comienzan ellos a derrotar naciones, a conquistar reinos, a fin de que continúe el proceso de conquista que llevaría en última instancia al establecimiento del reino. Y hago referencia a esto porque de hecho la Biblia anuncia batallas y guerras muy similares a las de Josué y a las del pueblo de Israel durante esta generación. Cuando Jesús venga, Jesús va a literalmente pelear contra reyes, particularmente contra el anticristo. Una batalla militar literal, entre ejércitos literales de hombres, con armas en sus manos. Y Jesús va a pelear y va finalmente a tomar control de territorios. Y va a expulsar a los impíos de territorios. Y peleará
por Israel, como lo hizo en el pasado. En 1 Samuel 8 se hace aún más evidente el carácter de la relación del Señor con su pueblo en términos del reino, donde el pueblo le pide a Samuel, el último de los jueces de Israel, que les diera un rey, como el resto de las naciones. Y Samuel se ofende, se molesta, pero el Señor le dice, escúchalos, haz lo que te están diciendo, pero no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Luego sabemos que por medio de Samuel el Señor llama y unge a Saúl como rey. El pueblo celebra a este rey y Samuel les presenta las ordenanzas del reino. Las escribió en un libro y las puso delante de Yahweh. Los términos a los que ellos tenían que responder y obedecer como vasallos bajo la cabeza de la nación, que era el rey de Israel, quienes a su vez se relacionaban a Yahweh como siervos, como un siervo colectivo, quien era en última instancia el rey de Israel. Segunda de Samuel 7 es un evento extremadamente importante, donde por medio de Natán, el Señor hace un pacto, Natán el profeta, el Señor hace un pacto con el rey David. El Señor le dice, yo te he dado descanso de tus enemigos por todos lados. Y el descanso, la idea, no es simplemente que, oh, wow, David, por fin vas a tener vacaciones de todas tus batallas. Es mucho más que eso. Descanso en este sentido bíblico se trata de reposo gubernamental, donde finalmente se establece un trono después de llevar a cabo muchas batallas, muchas campañas militares como las que David llevó a cabo. Y finalmente el Señor le da victoria a David sobre esos enemigos, adiestrando sus manos para la batalla, y su trono es establecido sobre la nación, y ya por fin David estaba firme en su reinado. Y David tiene esta inquietud de que el arca de Dios está entre cortinas, y el arca es central porque el arca se convierte en lo que la Biblia llama el estrado de los pies del Señor. Ustedes saben que todo trono tiene la silla, la famosa silla donde se sienta el monarca, y la base de esa silla es el estrado de los pies. Es muy interesante que el Señor describe el arca del pacto como el estrado de sus pies, mientras que su trono estaba en los cielos, de manera tal que por medio del tabernáculo y luego el templo y el arca dentro de ese tabernáculo y templo se crea una convergencia o una conexión directa entre el trono del Señor en los cielos y el trono del Mesías en la tierra, de manera tal que el dominio de Yahweh fuera establecido y manifiesto por medio del Mesías, pero de una manera muy concreta, muy real y literal, no algo simplemente entre comillas espiritual, sino literalmente a base de campañas militares. Por eso el arca siempre era llevado adelante cuando los pueblos, cuando estaban tomando posesión de la tierra, porque se trataba de Yahweh ejerciendo su poder para expulsar literalmente, militarmente, repito, a pueblos paganos, a demonios y a dioses de la tierra. Y eso de hecho es lo que Jesús va a hacer cuando Él venga. Entonces, el Señor le dice varias cosas a David, y luego el Señor le dice que Él establecerá su reino a David, y que Él edificará casa a mi nombre, un hijo de David, y que Él establecerá el trono del reino del hijo de David para siempre. Dice, y luego le dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, le dice el Señor a David. Esto es muy importante en relación al inicio del reino, como ya hemos dicho. El Salmo 2 también se trata de lo mismo. El Salmo 2 tiene un sentido histórico donde Yahweh establece a su ungido, a su rey David, sobre Sión, su santo monte, el lugar geográfico que él consagra y separa para
para establecer su dominio y desde ahí extender su dominio a toda la tierra. Y el Señor confronta a las naciones y confronta aún a los rebeldes entre Israel que no querían reconocer a David como el ungido. Y los confronta y los llama al arrepentimiento y los llama a que se volvieran a Él y a su Mesías. Y por implicación, en consecuencia, el pasaje tiene una extensión profética que alude al hijo de David, al Mesías, ungido de Dios, que en última instancia vendría para restaurar ese trono y reino de David sobre el monte Sión. Y por eso los apóstoles interpretan el Salmo 2 de manera mesiánica en referencia a Jesús. Porque ellos sabían que Jesús era ese hijo de David que volvería para llevar a cabo la sumisión de las naciones, la restauración de Israel y establecer de esa manera el dominio de Yahweh sobre toda la tierra. Que la gloria y el conocimiento de Yahweh llene la tierra y cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Primera de Crónicas 28. Este pasaje es muy interesante porque hay una frase en particular en el verso 5 que quiero que escuchemos. Este es David diciendo: sin embargo, Yahweh, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. Les quería que prestáramos atención a esa frase que está enfatizada en púrpura: el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Salomón se sentó ¿sobre qué trono? Sobre el trono del reino de ¿quién? El reino de Yahweh o el reino de Dios. Yahweh Dios sobre Israel. Por lo tanto, la idea acerca del reino de Dios no fue algo que ni Jesús ni los apóstoles inventaran. Esa idea y esa frase estaba absolutamente basada en la ley y los profetas o el Antiguo Testamento, en pasajes como este, donde se habla del reino de Yahweh, el reino de Dios sobre Israel. Ese es el reino de Dios en todo sentido. En Primera de Crónicas 29, esto es un evento muy significativo donde toda la congregación, la asamblea de Israel, es reunida en Jerusalén. David acumuló grandes riquezas de parte del pueblo y sus propias riquezas, botines de guerra, que él consagró para la edificación del templo, que fue el paso final en cuanto al establecimiento oficial del reino de Dios en su primera etapa, en su etapa inicial, hace siglos atrás. Y David hace esta proclamación en el verso 11: tuya es, oh Yahweh, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Yahweh, y te exaltas como soberano sobre todo. Y él continúa, y cuando hablemos de la doxología o la frase final del Padre Nuestro, vamos a hablar en más detalle de este pasaje, porque si se fijan, parte del lenguaje es muy similar a esa frase de Mateo 6, del Padre Nuestro. Pero el punto principal es que David hizo todos los preparativos para que Salomón pudiera edificar el templo. ¿Y por qué era tan central el templo? Central, porque el templo sería el centro gubernamental del reino. Porque recuerden que es un reino de sacerdotes que Dios establecería. Por lo tanto, ese reino requería un templo, una casa gubernamental. Y por lo tanto, a Salomón se le concede el privilegio, claro está, bajo todo lo que David proveyó para que lo hiciera, se le concede el privilegio de edificar la casa del Señor, el templo, como ese punto
central de contacto con el templo celestial que facilitaría el establecimiento y la manifestación del dominio de Yahweh desde el cielo a la tierra y a lo largo de toda la tierra. Finalmente la asamblea, la congregación o la iglesia, para decirlo de esa manera, se postra ante Yahweh y ante el rey. Aquí Jesús afirma la gloria que tuvo Salomón, la sabiduría que tuvo en relación a su reino y como aún la reina del sur se cree que vino de Arabia Saudita, de hecho, esta mujer o de la península de Arabia, a ver a Salomón. Y simplemente Jesús hace referencia a ese reino. Hechos 7, verso 45. Dice que a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué, introdujeron el tabernáculo con Josué, al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Porque, como ya dije, fue todo un proceso que comienza con el éxodo, las batallas, las campañas militares, por medio de Moisés y de Josué en particular, donde toman posesión de la tierra, expulsan a las naciones, poseen a las naciones, y esto transcurre hasta los días de David. Sin embargo, fue Salomón quien edificó la casa. Hebreos 11 dice que por la fe, hombres como David conquistaron reinos y se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Apela a lo mismo. Es muy interesante que por la fe se lleva esto a cabo. Cada vez que el Señor enviaba a su pueblo a una de las campañas militares, era una prueba de fe, donde ellos o confiaban o no confiaban en el Señor como aquel que podía hacerlos vencer a sus enemigos y concederles lo que había prometido. A consecuencia del pecado de Israel, especialmente el de sus reyes, y conforme a los términos del pacto, Dios obró con rectitud al dividir y humillar el trono del reino, destruir la ciudad y el templo, y entregar a su pueblo al exilio. Esto ha continuado hasta el día de hoy y se intensificará hasta la culminación de las maldiciones del pacto durante el tiempo de angustia para Jacob en el fin del siglo. Vamos a hablar aquí específicamente de la destrucción del reino, ese reino que fue establecido al principio, pero que luego es destruido, es abolido por el Señor. Deuteronomio establece la pauta, capítulo 17, acerca del rey, el rey que el Señor pondría sobre Israel. Y él dice varias cosas específicas. Ese rey no podrá tener muchos caballos, ni muchas mujeres, ni mucho oro. 3 puntos particulares, a fin de que su reino fuera prolongado. Y él debía meditar y atesorar la ley del Señor, que eran los términos del pacto, a fin de mantenerse en el camino angosto, para que su corazón no se elevara, y así de esa manera pudiera hacer que su reino se prolongara más. Y vamos a ver a continuación cómo precisamente lo que comienza a ocurrir es lo contrario. El Señor advierte, de hecho, al pueblo en general, en Deuteronomio 28, dice: sucederá que si no obedeces a Yahweh tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una de ellas, en el verso 36, es: Yahweh te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y el Señor advierte a su pueblo acerca del exilio. Y obviamente al exiliar al rey implica que el reino también sería destruido como consecuencia. En adición, es muy interesante que el Señor dice que traería de nuevo sobre ellos todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenían temor. Y también traería toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley hasta que sea destruido. Ese pasaje es muy importante porque cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, 6 al 19, vemos que
las plagas que se manifiestan a lo largo de la gran tribulación que vendrá son muy similares a las plagas de Egipto, pero también se mencionan otras plagas que, como dice Moisés, no están escritas en el libro de la ley. Es decir, se extienden y se intensifican las plagas y los juicios. Y tanto la ley como los profetas demuestran que Moisés anuncia proféticamente cosas que ocurrirían de hecho en el fin del siglo, que es lo que implica este pasaje, en relación primeramente a Israel, pero también en segundo lugar al resto de las naciones. Es decir, el Señor promete a Israel castigo y destrucción como consecuencia de su rebelión, lo cual incluiría la destrucción del reino y en última instancia una tribulación tan severa que sería similar al éxodo de Egipto, pero aún mayor, o mejor dicho, las plagas de Egipto, pero aún mayor, más intenso. Por lo tanto, el enfoque la visión que Moisés presenta aquí no es simplemente temporal, es decir, donde ya se cumplió en el pasado durante el año 586, durante esa época cuando Nabucodonosor invadió y conquistó y destruyó Jerusalén y el templo y el reino y llevó el pueblo a la cautividad, sino que ese periodo fue más bien el comienzo, como vamos a ver, de toda una temporada extensa de siglos y siglos de tribulación para el pueblo judío, que culminarían con esto que los versos 60 y 61 de Deuteronomio 28 demuestran, y profecías como las de Apocalipsis básicamente expanden y le dan mayor color con la revelación que se le da a Juan de todo esto que Moisés había hablado anteriormente. Segunda de Samuel 7:14, el Señor le dice yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Por eso puse esta foto ¿verdad? De aquel que hizo el papel de Jesús en esta película, siendo azotado, porque es la importancia de este pasaje, segundo de Samuel 7:14, es que el Señor básicamente le dice a David, yo seré fiel al pacto, y aun si tus hijos se rebelan, yo los castigaré y seré justo, pero no abandonaré el pacto. Y es tan significativo que el Hijo de David, Jesús, recibe castigo con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres, pero siendo inocente, es decir, no habiendo cometido iniquidad, y de esa manera su inocencia y su justicia en medio del castigo que recibe se convierten en la fuente de perdón y justicia para el resto del pueblo. Se trata de un hijo de David, un Mesías inocente que tiene por lo tanto la habilidad de ser un sustituto para el resto del pueblo en relación a sus pecados. Y eso es glorioso. Y yo quisiera poder abundar más en cuanto a esto, pero no podemos, pero simplemente quería hacer referencia a esto en relación al pacto y el reino y la identidad del rey de Israel. Aquí este pasaje simplemente nos habla de la perversión de Salomón, cómo su corazón se alejó del Señor, fue arrastrado al pecado por su propia maldad, y de esa manera el Señor arrancó el reino de él. Y esto comienza el proceso que primero es la división del reino, donde se le dan solamente una tribu a Judá, a la casa de David, y el resto de las tribus se le conceden a otro rey y posteriormente a otros reyes, los reyes de Israel. Aquí surge la famosa división del reino entre el reino de Israel o el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá. Y el Señor inclusive hace referencia a este evento a Manasés
uno de los reyes de Judá, que hizo atrocidades. Y el Señor dice también quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije, mi nombre estará allí. Obviamente este pasaje alude a la destrucción del reino, la destrucción del templo, la ciudad y el exilio del pueblo. Todo se da en conjunto y produce lo mismo. No hay más reino para Israel. Y claro, el Señor lleva esto a cabo por medio de Nabucodonosor. Y este pasaje nos dice que el Señor echa de su presencia al pueblo, destruye el reino, y no podemos llegar a la conclusión, sin embargo, de que esta fue la última palabra del Señor para con Israel, porque como veremos, los profetas anunciaron restauración. Es decir, esto no significa que el Señor dijo caput con Israel, con Jerusalén, con Judá, ya no voy a hacer nada más con ellos. No, es lo más mínimo, porque los profetas, los mismos profetas que anunciaron, como vamos a ver, esa destrucción, luego anunciaron restauración. El Salmo 89 habla de que la corona de David fue profanada y fue echada por tierra, y su trono fue echado por tierra. Claro está, por consecuencia del pecado de los reyes de Israel, los reyes de Judá y el pueblo de Israel en general. Lamentaciones, mire cómo Jeremías se lamenta. Dice, como el Señor nubló en su ira a la hija de Sión, ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. Dice, ha profanado al reino y a sus príncipes. Y en Jeremías 25, Jeremías dio una profecía muy significativa donde el Señor expulsaría a su pueblo por 70 años por mano del rey de Babilonia. Pero luego Él entonces lo restauraría después de esos 70 años. Y dice que cumpliría su buena palabra. Eso implica un evangelio. Los profetas proclamaban el evangelio, de hecho, de hacerlos volver a ese lugar. Y Segunda de Crónicas 36 nos habla aún más de eso, así que yo los exhorto a que vean ese pasaje que tengo como referencia adicional. Y Segunda de Crónicas 36, de hecho, pero los versos 20 al 21 dicen que a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Eso es lo que es Irán en la actualidad, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Daniel 9 es muy muy importante, porque en medio del exilio Daniel fue uno de los que fue llevado cautivo, cautivos a Babilonia, y él se encuentra en Babilonia sirviendo en la corte de Nabucodonosor. Ya en este tiempo habían ocurrido muchas cosas, y Daniel dice que él entendió en los libros el número de los años, como había dicho Jeremías, 70 años. Y él comienza a orar. Él dice, Señor, tú dijiste por medio de Jeremías que serían 70 años de exilio y desolación. Ya se han cumplido los 70 años. Te ruego, Dios, restáuranos. Él confiesa su pecado y el pecado de la nación. Sin embargo, mientras él clama a Dios en relación a esto, el ángel Gabriel se le aparece y lo instruye y le dice, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Dice, cuando tú comenzaste a orar, hombre muy estimado, dice, se dio la orden, una orden en el consejo divino del Señor, en los cielos. Dice, pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santísimo. Yo estoy convencido de que se trata de la coronación del Mesías cuando Jesús venga. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esos son 69 semanas. Es decir,
de estas 70 semanas que Gabriel le revela a Daniel, desde el momento en que el Señor concede un regreso temporal y parcial al pueblo judío de Babilonia, que fue justo 70 años después, como Daniel lo estaba orando y como Jeremías lo había profetizado, esto ocurre. Sin embargo, el ángel le dice, una vez ellos vuelvan, a partir de ese regreso temporal y parcial, y voy a explicar en un momento por qué, van a comenzar a transcurrir 70 semanas de años, que en total son 500 años, de hecho, contando todos los siglos de jubileo. Yo no voy a entrar en todos los detalles de esta profecía. El punto principal se va a ver más claramente en un momento, pero es muy importante este pasaje en relación a la destrucción del reino. Pero lo importante es que llega ese pequeño grupo de judíos, porque este regreso parcial y temporal fueron solamente unos pocos de ellos los que volvieron a la tierra. Por lo tanto, no es el cumplimiento final del éxodo y el regreso del exilio, como hemos dicho anteriormente. Y vamos a ver por qué en un momento. Pero, sin embargo, el Señor, por motivo de lo que Él llevaría a cabo por medio del Mesías en la cruz, concede este regreso parcial y temporal, pero este regreso, repito, iniciaría este periodo de 70 semanas de años, donde primero transcurrirían 69 semanas desde ese momento hasta que el Mesías fuera muerto en la cruz y no tuviera nada, es decir, no recibiera el reino en ese momento. Luego dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario otra vez, haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, que Jesús anunció en Mateo 24. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Por eso esta frase demuestra que este regreso temporal y parcial por el cual Daniel oró y el cual Jeremías profetizó, no es el cumplimiento de lo que Jeremías e Isaías y muchos de los otros profetas anunciaron. Es decir, el éxodo masivo, el regreso masivo, no lo es. ¿Por qué? Porque más bien ese pequeño regreso daría inicio a desolaciones que estaban determinadas. Por eso yo he dicho antes que la historia de Israel, a partir del exilio original en el año 586 antes de Cristo, lo que más bien hizo fue dar inicio a un periodo de desolación y tribulación y sufrimiento hasta el día de hoy para la nación de Israel. Por eso Jeremías habla de este tiempo de angustia para Jacob, que este periodo en particular ocurrirá en el fin del siglo, como vamos a ver en un momentito. Y Jesús alude a estos dolores de parto que Jeremías menciona en este pasaje de Mateo 24, cuando describe diferentes cosas que transcurrirían históricamente relacionadas a otro exilio que Israel experimentaría, a otra destrucción para el templo. Y Jesús lo describe de esta manera. En el verso 6 dice: ustedes oirán de guerras, rumores de guerras. Dice: cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Y esto está conectado a lo que Jeremías menciona de dolores como mujer de parto. Dice: entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados por todas las naciones. Muchos se apartarán de la fe, engañarán, habrán falsos profetas, falsos maestros, todo eso. Y luego dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Y este evangelio del reino, importante, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es el evangelio, la buena noticia acerca de la restauración de ese reino, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, Jesús, aludiendo a todo este contexto que los profetas habían presentado por siglos, Jesús nos da aún más detalles de todo este drama y anuncia cómo la tribulación y la angustia continuaría y se intensificaría históricamente para Israel, llegando a su punto culminante en el fin del siglo, el tiempo de angustia para Jacob, donde los hombres estarían con dolores como mujer de parto. Y Jesús describe estos ciertos eventos como el principio de esos dolores, no los dolores en su máximo sentido, sino el principio de esos dolores. Y Jesús, como el profeta de profetas, le da aún mayor color a todo este drama, toda esta narrativa profética que habría de transcurrir en relación a Israel, relacionado a el juicio que el Señor habría de estar derramando sobre la nación, sobre el reino, pero que en medio de ese periodo se proclamaría una buena noticia que consolaría, que traería esperanza, que impartiría fe y gozo aún en medio de la tribulación, tanto para el judío como para el gentil, de que el Señor restauraría el reino. Vayan a las naciones, vayan a la dispersión, vayan aún a mi pueblo exiliado y vayan a los gentiles y díganles, el reino viene, el reino será restaurado. Pero todo en medio de esta tribulación y angustia que alcanzará su punto climático en la gran tribulación, en el fin del siglo. La restauración del reino. Los mismos profetas que anunciaron la destrucción del reino a causa del pecado del pueblo también proclamaron las buenas noticias acerca de su restauración. Por causa de su nombre y por amor a sus escogidos, Dios prometió que restablecería el dominio de su siervo David por medio de su ungido, el hijo de David, en el contexto de un nuevo éxodo. Este será un reino eterno para su gloria, para el cumplimiento o la plenitud de los pactos de Israel y para bendecir a las naciones de la tierra. Vamos a brevemente presentar varios pasajes importantes. Yo les pido, ¿verdad?, que continúen prestando atención a los detalles de estos pasajes. Esa es la clave, es prestar atención, meditar, reflexionar en los detalles de estos pasajes, recibirlos como lo que son, como palabras de Dios. Y de hecho, ustedes pueden luego descargar en el website toda esta presentación y pueden ver con más calma el contenido que estamos presentando aquí. El Salmo 89 es muy importante y aquí el Señor afirma: yo he hecho un pacto con David, mi escogido, he jurado a mi siervo David que estableceré su descendencia para siempre, su trono por todas las generaciones. El Señor dice: no quebrantaré mi pacto, no mentiré a David. Eso es tan importante. Isaías 9, un famoso pasaje. Hermanos, este no es un pasaje de Navidad. Este es el evangelio que anuncia Isaías, conforme al pacto del Señor. Un hijo de David vendría, sobre quien reposaría la soberanía, y él se sentaría sobre el trono de su padre David y reinaría ahí para siempre, y el celo del Señor de los ejércitos haría esto. Jeremías 23, 5 al 8. Vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey. Y si continúan leyendo, dice que vienen días en el mismo contexto, es decir, el reino sería establecido en el contexto de un nuevo éxodo, donde dice que los israelitas no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado.
Por lo tanto, la venida, la restauración de este reino sería por medio de un nuevo éxodo, en el contexto de un nuevo éxodo. La nación es reunida nuevamente, la resurrección ocurre y habitaría nuevamente en la tierra bajo el reinado del Hijo de David, Jesús de Nazaret. Voy a hacer referencia otra vez aquí a Jeremías 30, verso 7, pero esta vez hasta el verso 10, porque estos versos aclaran aún más el contexto de lo que Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob, que mencionamos hace un momento, donde dice que de ella será librado, y en aquel día el Señor quebrará el yugo de su cuello. Los extranjeros no los esclavizarán más, sino que servirán a Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Y el Señor exhorta a David: no temas, Jacob. Y luego dice, ni te atemorices, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Repito, el profeta menciona otra vez esta esperanza por un nuevo éxodo que daría como resultado la restauración del reino. Salmo 132, el Señor dice que Él ha jurado a David y no se retractará, sino que de su descendencia pondrá sobre su trono, y allí en Sión Él hará surgir el poder de David, y ha preparado una lámpara para mis ungidos. Hermanos, antes de continuar, ahora mismo nuestro mundo se está haciendo pedazos. Las naciones están de mal en peor. Nuestros países están decayendo más y más y más y más y más. Estos pasajes, hoy en día se habla de relevancia. De esto se trata ser relevante. Este es el plan del Señor. Esta es la esperanza de los pueblos. Esto que estamos escuchando, hermanos, es aquello que realmente necesitamos. Y Dios ha decidido que esta salvación y esta esperanza y esta bendición a las naciones esté centrada y sea por medio de la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén y el reino restaurado de David. Hermanos, esto es glorioso, estas son buenas noticias, esto es evangelio puro y sin diluir. Miqueas 4, 1 al 8 es muy importante porque el lenguaje de este pasaje vemos que como Jesús de seguro hizo eco de las palabras de Miqueas, donde dice en los últimos días, es el contexto que Miqueas presenta, pero luego en el verso 8, para avanzar un poco, verso 7, dice: haré de la coja un remanente y de la perseguida una... Voy a leer, desde el verso 6, porque al igual que los pasajes que hemos leído, contextualiza la restauración del reino en un nuevo éxodo, la reunión de Israel del exilio. En aquel día, declara Yahweh, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y Yahweh reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Reino de Dios, Yahweh reinará. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Venga tu reino, venga tu reino. Tengo aquí dos citas de mi amigo David, no las voy a leer, que no quiero extender más la sesión, pero sí invito a los que estén escuchando, viendo el video, que pueden descargar el material y pueden leer detenidamente, pueden pausar el video de hecho y leer la cita. Esta la voy a leer, es una cita de Brant Pitre. Dice: es difícil exagerar la importancia de este pasaje, él está hablando de Miqueas 4, 1 al 8, para entender el Padre Nuestro. No solo muestra que una vez más Jesús está utilizando imágenes del Antiguo Testamento para representar la venida del reino de Dios. Más importante aún, revela que en cierto sentido
La expectativa de la venida del reino de Dios y la esperanza para el nuevo éxodo son una y la misma. Son dos formas de hablar acerca del mismo evento escatológico o series de eventos. La imagen del reino enfatiza las dimensiones davídicas del dominio de Dios, el reinado del Mesías, el nuevo templo y el establecimiento de un reino mesiánico universal. La otra imagen acerca del regreso de las tribus exiliadas a la tierra prometida enfatiza las dimensiones mosaicas de la salvación. Dios salvará a su pueblo en los últimos días de la misma manera en que los salvó en el Éxodo. Les perdonará sus pecados, los librará de la esclavitud y luego los llevará de regreso a casa, a la tierra prometida. Tanto las dimensiones mosaicas como las davídicas de la salvación son importantes para comprender la forma del reino mesiánico, porque ambas tienen importancia tipológica, así como escatológica. Amós 9, 11 al 12, dice que el Señor, en aquel día, el día del Señor, levantará el tabernáculo caído de David, es decir, restaurará el reino. El tabernáculo se trata realmente del reino de David. Reparará sus brechas, dice, y los reedificará como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Jesús, el Mesías y su pueblo Israel nos poseerán a nosotros, los gentiles. Nosotros seremos posesión suya, herencia suya, como hijos suyos, y seremos gobernados por ellos. Daniel 2 es importante también porque es una visión, un sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual el Señor le reveló a Daniel. Y pueden leer el pasaje completo, pero Daniel dice que los días de estos reyes, estos reinos que Daniel describe, al final de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, contrario a esos reinos previamente mencionados. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Y en Daniel 7, Daniel tiene una visión de un hijo de hombre, o literalmente hijo de Adán, que se dirige al anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Y su reino no será destruido, sino que todas las naciones y lenguas le servirán. Mateo 1, versos 1, 17 y 20 son importantes porque así comienza, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, diciendo que Jesús es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham, y que José es hijo de David. Todas estas frases, todos estos títulos son muy intencionalmente presentados aquí por Mateo para conectar a la persona de Jesús y los eventos que estaban ocurriendo en este momento con la esperanza por la restauración de la dinastía y el reino de David. Eso es todo lo que Mateo está haciendo. Son buenas noticias. Por eso esto es el evangelio de Mateo. Son las buenas noticias que Mateo proclamó y escribió acerca de Jesús como el hijo de David, hijo de Abraham. Lo mismo en Lucas 32 al 33, pasajes que leí hace un momento. Se trata de la casa de Jacob, sobre la cual el hijo de David reinará. Y ese hijo de David será un cuerno de salvación. Eso es una metáfora para el reino del Mesías. Un cuerno, que es una metáfora relacionada como a un buey o un toro que golpea con su fuerte cuerno a otro animal y lo destruye. Y es una metáfora militar que habla de la fortaleza y el poder de Jesús en su venida en el día del Señor, cuando Él pelee y sea un cuerno de salvación, un cuerno de liberación en la casa de David. Y como sabemos, esto es un panorama lo que estoy presentando. No podemos detenernos a hablar en detalle de cada una de estas frases, pero cada frase, hermanos, que estamos leyendo está, como yo digo, cargada de significado. Cargada de significado. Una lecturita breve, de hecho, de estos pasajes no haría justicia ni realmente nos ayudaría a entender todo lo que está incluido en este paquete de frases y de declaraciones que tenemos en estos pasajes.
continuando. Romanos 1, es muy importante que Pablo comienza una carta tan crucial como lo es Romanos, con la afirmación de que Jesús es el hijo de David. Y por lo tanto, la implicación es que Él es el Mesías prometido que habrá de restaurar el reino de David. Y así Pablo comienza su argumento en esta carta. En 2 de Timoteo, escuchen esto es tan importante. De hecho, se cree que este pasaje es un tipo de himno, por lo menos parte de, particularmente los versos 11 y 12. 11 al 13, perdón. Pero escuchen lo que dice. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, de Cristo Jesús, o del Mesías Jesús, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, o hijo de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta. Esto es un testimonio fiel que Pablo da. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él en el futuro, cuando Él venga. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Estos versos de Apocalipsis que tengo aquí continúan haciendo hincapié de la identidad de Jesús como el hijo de David. Él es quien posee la llave de David. Él es el león de la tribu de Judá, la tribu davídica. Él es la raíz de David. Y esa metáfora de la raíz de David es muy importante porque los profetas, describieron el reino de Israel como un árbol que tristemente fue cortado o destruido, como hablamos anteriormente. Sin embargo, el Señor permitió que la raíz permaneciera. Entonces, Jesús es descrito aquí como esa raíz de quien brotará o de quien resurgirá en el siglo venidero el reino de David. Y Él ha vencido para abrir el libro y sus sellos. Jesús es la raíz y la descendencia de David. Él es la estrella, el lucero resplandeciente de la mañana, lo cual es una alusión a Números 24, de hecho. Números 24, lo pueden leer luego. Y aquí les voy a presentar un diagrama acerca de la narrativa del reino en la Biblia, que resume todo lo que les he hablado hasta ahora. Vemos que fue todo un proceso. El establecimiento del reino que comenzó con Moisés y concluye con David. Luego, tristemente, hubo pecado y rebelión en ese reino. Y el Señor entonces divide el reino. Finalmente se intensifica la rebelión del pueblo. Y el Señor destruye tanto el reino de Israel como el reino de Judá y los manda al exilio. Los saca de su tierra. Luego hubo un regreso temporal en tiempos de angustia, como lo describió Daniel. Posterior a eso, viene el Mesías y, como Daniel también lo anuncia, es humillado. Sin embargo, su humillación redunda en la expiación de los pecados, porque aunque recibió azotes de hombre, como inocente, su sacrificio se constituye en un sacrificio sustitutivo o expiatorio para el pueblo y para todos aquellos que creen en Él, para el perdón de los pecados. Luego el Mesías es exaltado, es vindicado, su muerte es recibida como apropiada y acepta por Dios, y Él asciende a la diestra de Dios para interceder en favor de aquellos que habrían de continuar en los tiempos de desolaciones y angustia para Jacob, a fin de completar lo que falta de las aflicciones del Mesías, algo de lo que Pablo habla en Colosenses y a lo que se hace referencia en varios otros pasajes de la Biblia. Porque
la humillación y muerte del Mesías obviamente es única y particular en relación a expiación, pero por otro lado da inicio o más bien continúa el proceso de humillación y aflicción que culminaría con el tiempo de angustia para Jacob. Y la persona, básicamente el Mesías, se constituye en la cabeza de un cuerpo, pero por medio de ese cuerpo se completarían, llegaría a plenitud y cumplimiento las aflicciones y las desolaciones determinadas por Dios. Y el Mesías sí atiende, el Mesías resucita de entre los muertos y asciende a la diestra de Dios y es vindicado por Dios en ese sentido, pero para ejercer una función de intercesión, como lo describe por ejemplo Hebreos, donde Él intercede como sumo sacerdote. Jesús no está reinando en el cielo. El trono de David no es el cielo. Jesús asciende y se sienta a la diestra para interceder y esperar, como Hebreos mismo dice, esperar hasta el día en que Dios pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, cuando el Señor finalmente envíe de vuelta a su Hijo para pelear y conquistar a sus enemigos y establecer su reino, la restauración del reino de David, que ocurrirá en el contexto de un nuevo éxodo. El Mesías vendrá, el Hijo de David, y restablecerá su trono sobre el reino restaurado de Israel. Y claro está, el pueblo regresará, será reunido en ese nuevo éxodo y heredarán el reino y la vida eterna. Es por eso que la gloria del reino que vendrá va a estar centrada en la persona del Mesías, quien reinará desde el templo, que estará en la ciudad de Jerusalén, como parte central del reino de Israel, en torno al cual serán reunidas las naciones. Las naciones vendrán, como lo anunció Zacarías 14. Dice inclusive que la nación que no venga a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, el Señor no les dará lluvia. Eso todo ocurrirá en el siglo venidero. Y el Mesías, desde su templo, impartirá bendición a las naciones de la tierra. Por lo tanto, venga tu reino es una petición por la restauración del reino. En conclusión, al pedirle al Padre que haga venir su reino, realmente le estamos pidiendo que restaure finalmente el reino de su pueblo Israel. Jesús le estuvo hablando a sus discípulos por 40 días acerca del reino, y esta fue la pregunta de sus discípulos. Tengo aquí varias citas que voy a leer solamente la cita, esta que está aquí, la segunda, porque me gusta mucho, es importante, pero yo les exhorto a que lean esta primera y la próxima que voy a presentar, la lean por su cuenta. Solamente voy a leer esta por cuestión de tiempo. Dice: la petición se refiere principal y directamente al reino mesiánico en la tierra, de lo cual toda la Escritura da testimonio. El rey de este reino es el Señor Jesús, el Hijo de David, los súbditos del cual son Israel y las naciones, el pueblo elegido cumpliendo la misión que, según la elección de Dios, le fue asignada, de ser el medio de bendición para todas las naciones de la tierra. El centro del reino es Jerusalén, y el medio de su establecimiento es la venida y visible aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cuando oramos, venga tu reino, lo que queremos decir realmente es: ven, Señor Jesús, ven pronto. Aquí está la cita final, como dije, un poco técnica, así que no la voy a leer, pero a quien le interese lo puede hacer simplemente pausando el video. Esta fue la parte 1 de la sesión 6, enfocada en la segunda petición: que venga tu reino, tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así